el desarrollo pues, de estrategias conjuntas en el sector. Debido a eso, pues, surge la regulación que tenemos hoy en día, que es la tabla de fletes. Pero cuando miramos esa tabla de fletes, encontramos que hay brechas cada día más grandes entre los costos operativos y los valores establecidos mediante esos actos administrativos. Encontramos casos donde no se alcanzan con el valor de la tabla de fletes a cubrir los costos, y también casos, muchos también, donde esas rutas dan unas tarifas sobrevaloradas. Según lo han manifestado diferentes integrantes de la cadena, esos valores en la práctica son bien diferentes a los establecidos en las tablas de fletes. Por eso es necesario orientar todos los esfuerzos en la búsqueda de estrategias que permitan mejorar la competitividad. Realmente la tabla de fletes no es un motivador hacia la productividad y a la competitividad, y lo veíamos porque compañías que requieran y logren desarrollar infraestructura logística para optimizar sus cargas y descargas no se ven beneficiados con un flete más competitivo. Igual tienen que, por cumplir con la ley que establece la tabla de fletes, pues pagar el mismo valor. Eso desestimula un poquito el desarrollo pues, de proyectos de mejoramiento de infraestructura para cargas y descargas, por ejemplo. Finalmente, pues, el comité y este grupo de trabajo concluye que el precio del transporte debe ser el resultado de la relación económica entre las empresas de transporte y los propietarios de vehículos, relación que se verá afectada positiva o negativamente por la productividad que puedan garantizar los usuarios de los servicios. Y aunque este es un modelo diseñado para acuerdos comerciales entre empresas de transporte y generadores de carga, es indispensable y debe tener en cuenta dentro de su objetivo el garantizar los beneficios legales y los derechos adquiridos por los dueños y los conductores de los vehículos. El gobierno presentó a comienzos de este año una propuesta de contratos a largo plazo, donde dentro de las condiciones esenciales es evidente el interés de mantener y de cuidar al propietario del vehículo y a los conductores. Entonces cualquier modelo que desarrollemos pues no los puede dejar por fuera. Finalmente, el costo de operación debe ser el resultante del análisis de los costos variables y de los costos fijos involucrados en el ejercicio. Esa visión de productividad basada en colaboración y en compromiso de todos, pues necesariamente tiene que analizar los costos variables y los costos fijos que constituyen la base con la que se construye la tabla de fletes. Normalmente cuando hablamos e involucramos escenarios de productividad en el ejercicio, básicamente vamos a terminar afectando los costos fijos. ¿Por qué? Porque los costos variables, independientemente de cualquier situación, pues se dan en la medida de los recorridos. Obviamente deben ser sujetos a optimización dentro del concepto que se hablaba anteriormente, que las empresas de transporte deben asumir una función de administradores de flotas con una visión empresarial, pero finalmente los costos fijos se van a diluir en mejor proporción en la medida que yo logre hacer más viajes, y el objetivo de productividad debe llevarnos hacia allá. Dentro de los análisis que hicimos, encontramos en la estructura de costos del transporte tres componentes que hacen el pareto del mismo. Están los costos fijos, que se pueden mejorar en la medida de una operación de 24 horas bajo criterios de productividad, y ahí deberíamos involucrar generadores, destinatarios, empresas de transporte, servicios logísticos, CIAs, patios de contenedores, bancos, seguros, etc. Otros aspectos que involucran mejoramiento en lo que es los costos variables pueden estar regulados por posibilidad de incentivos arancelarios en insumos tan importantes como las llantas, los repuestos, los lubricantes, que llegan a pesar en un 15% en el costo total, y en el combustible, que en el costo promedio en Colombia llega a estar por los lados del 26% del costo. De los dos últimos, pues realmente no estábamos en condiciones de trabajarlos. Todos sabemos pues lo polémico que ha sido el tema del combustible, pero no estaba en nuestro resorte. Nosotros nos focalizamos entonces en buscar la productividad mínima requerida para incrementar el número de vueltas. Para eso, pues entonces nos focalizamos en ese objetivo de trabajar sobre el 40% del costo total, y el objetivo fundamental es mejorar el mayor número de vueltas en el mismo periodo de tiempo. La propuesta entonces finalmente que se le hizo llegar pues a la Dirección Nacional de la ANDI y al Ministerio
tiene como objetivo general desarrollar las bases generales para la realización de acuerdos comerciales entre generadores de carga y empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente habilitadas, los cuales deben estar enmarcados dentro de las relaciones económicas basadas en la confianza, que no está muy presente en el sector, que hay que irla ganando entre los participantes, la productividad y la competitividad, que busquen y trasladen beneficios encontrados el uno al otro, generando de esta manera relaciones perdurables en el tiempo, brindando de este modo estabilidad laboral, alianzas productivas y competitividad para nuestro país. El alcance es generar, desarrollar e implementar una herramienta de prestación del servicio de transporte de carga por carretera capaz de encontrar beneficios económicos entre el generador de la carga y las empresas de transporte, la cual debe contener un acuerdo esencial entre las partes, un componente operacional y un componente financiero, con reglas claras de juego y optimizando los costos operacionales. Las condiciones esenciales es que el sistema nos permita cuantificar esos acuerdos de largo plazo en términos de tiempo, de frecuencia y o de volumen. El contrato a largo plazo no necesariamente puede ser volumen, es un trabajo que se desarrolla muchas veces en el tiempo. Segundo, sistemas de definición tarifaria de fletes basadas en los ahorros que se cuantifiquen a través de metodologías establecidas en el componente operacional, teniendo siempre en cuenta que el descuento que finalmente se dé del propietario del vehículo a la empresa transportadora debe ser proporcional y acorde al aumento del número de recorridos cargados que le garanticen la rentabilidad requerida también a ese componente del sector. Cualquier ahorro debe generar un descuento de la tarifa, y si ese ahorro está basado fundamentalmente en la disminución del precio del servicio de transporte, debe estar dado en la medida de los ahorros que genere, y que esa disminución también le dé beneficios al propietario del conductor. Ya vamos a ver un ejemplo. Y tercero, el establecimiento de condiciones que deberá cumplir el generador de la carga y la empresa de transporte de tal manera que se garanticen las bases y las condiciones de la productividad deseada. Cuarto, la empresa de transporte deberá garantizar, en el caso de los vehículos de terceros, el estricto cumplimiento de las condiciones contractuales de sus conductores. El componente operacional nos obliga a que en ese acercamiento entre prestatario de servicio, empresa de transporte y generador de la carga, se debe escribir cada elemento de la operación, los tiempos requeridos para la actividad, en qué aspectos, en la solicitud del servicio, en el cargue, en los tránsitos, en el descargue, en la facturación, en el recaudo. Y el componente financiero pues será el costeo de esa operación, de tal manera que se pueda determinar una tarifa final por el servicio. La estructura de costos del transporte de carga en Colombia pues ha sido difícil de llegar a un modelo, porque faltaba mucha unificación de criterios por parte de los integrantes en cada uno de los componentes de esa estructura de costos. No existía o no existe una parametrización en los elementos críticos para el costeo de la operación, de ahí que tuvimos la necesidad de hacer grupos interdisciplinarios, hacer muchas encuestas internas entre las empresas de transporte, entre los generadores de carga, y con base en eso establecimos un modelo basado fundamentalmente en la estructura que sugiere el mismo Ministerio de Transporte, actualizando las cifras de acuerdo con las mejores prácticas que hoy en día se dan, por ejemplo, en aspectos de mantenimiento de flota y en diferentes componentes de esa estructura. Esa estructura, pues, en su parte fija tiene seguros, parqueaderos, impuestos de rodamiento, salarios y prestaciones, recuperación del capital. En costos variables, peajes, combustibles, llantas, lubricantes, filtros, mantenimiento,